El desabasto de medicamentos para atender a niños con cáncer se ha agudizado en los últimos meses. Padres de los menores se han manifestado y han hecho visible esta problemática que, según el gobierno, se debe a la falta del químico a nivel mundial, a personas que presionan para que se conserven contratos monopólicos y a la corrupción que ha afectado el suministro de medicinas oncológicas. Mientras tanto, niños de diversos estados siguen sin recibir su tratamiento para combatir el cáncer. Y para analizar esta situación, esta noche nos acompaña el abogado Israel Rivas Bastidas, padre de una menor que padece de esta enfermedad. Israel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, buenas Gracias noches. por venir. Gusto saludarte. ¿Qué está pasando? Bueno, híjole, ¿qué está pasando? Está pasando mucho, ¿no? A ver. En el tema de los medicamentos, que te quiero decir, no comenzó ayer, ni antier, ni con la primera toma del aeropuerto. Esto comenzó concretamente en octubre del 2018. Ahí comenzó esta crisis, que desde luego se agudizó. O sea, todavía era presidente Enrique Peña Nieto. Sí, octubre del 2018. Se hizo la primera toma. No fue tan visible de esta toma de reforma insurgentes porque el problema se solucionó muy rápido. Ok. Claro que se agudizó en febrero del 2019 y se fue agudizando con el tiempo, ¿no? Hasta llegar a la primera crisis grave que fue en agosto del 2019 con la toma del aeropuerto por la falta del metro Texato. Exacto. Ahora, esto hay que decirlo, hay desabasto en los hospitales públicos. Claro. Porque si vas a los privados, entiendo que sí hay las sustancias, las medicinas, ¿no? Nosotros lo dijimos. Cuando hubo el desabasto de metrotaxato, que se nos dijo que era un desabasto mundial, que no es cierto, que no era cierto, dijimos, a ver, vayan a preguntar a un hospital privado, a ver si este hospital privado sigue atendiendo a sus pacientes pediatra oncológicos, y si seguían atendiéndolos, ¿no? No hay desabasto en el área privada. Ustedes pueden preguntar y ustedes pueden constatar, ¿no? Se puede constatar, esto es muy fácil, ¿no? Ahora, los hospitales, ¿qué les dicen en los hospitales públicos? ¿Qué les dicen los médicos, las enfermeras? Digo, porque llegar con un niño con cáncer y que te digan, pues no hay medicamentos, pues no es fácil de procesar esta realidad, ¿no? ¿Qué nos dicen así? No hay. No hay. No hay, ¿no? O sea, con la pena los médicos se asustan, se alarman, porque te puedes imaginar la impotencia. Yo le veo los rostros, ¿eh? Sí. Porque vivimos en el hospital. Cuando tiene un niño oncológico uno, pues viven en el hospital por muchas circunstancias. Y les veo la cara de preocupación, de profunda preocupación y angustia de saber que no tienen los medicamentos completos. Algo pasa aquí bien interesante, que tal vez los políticos, Leo, no entienden el problema. Porque no lo conocen, tal vez, y de ahí radica su insensibilidad en muchos temas. La mayoría de estos niños oncológicos, los niños que tienen cáncer, tienen un esquema, y ese esquema consta de una serie de combinaciones de medicamentos que se dan en diversos momentos. Hay semanas que, voy a hablar de la leucemia linfoblástica aguda, les toca 2 medicamentos. Ahí la otra 100 semanas les toca otros 2 o 3. Es decir, se va jugando con los medicamentos para que el cáncer no regrese. Lo van calibrando, digamos. Claro, exactamente, ¿no? Voy a poner un ejemplo concreto. Si hoy llegó al hospital de Iztapaluca la vincristina que hacía falta, llega, pero ya hace falta la citarabina, o ya hace falta el Ara-C, o ya hace falta el metrotexate cuando llega. ¿Qué pasa? Los esquemas de los niños quedan incompletos. Y voy a citar a un médico que es el doctor Carlos Leal, del Instituto Nacional de Pediatría, que él dijo muy puntualmente, si por alguna razón cualquier niño interrumpe su tratamiento, hay riesgo de recaída. ¿Qué quiere decir? Hay riesgo de que regrese el cáncer. Y no lo digo yo, lo dice la literatura internacional. Claro, Entonces, creo que no han entendido, porque escucho que el presidente dice, ya llegaron los medicamentos. Sí, pero cuando llegaron ya se faltan otros. Entonces, no se están cubriendo con los esquemas completos. ¿Qué está pasando? No lo sé. A mí me llama mucho la atención que nos levantamos ayer de la mesa de negociación de la Secretaría de Gobernación, porque nos dijeron, ya están los medicamentos, los estamos comprando con la mejor calidad en organismos farmacéuticas internacionales, y esto lo venimos escuchando todas las semanas con la mesa. Están en COFEPRIS haciéndoles pruebas y nosotros bueno, saludamos eso, que el gobierno sea responsable y que les haga pruebas. Pero entonces ayer les dijimos, si está en COFEPRIS, vamos a verlo. Y hubo un profundo silencio y miradas
hacia abajo que denotan que probablemente no existe el medicamento. O sea, a ver, lo que estás diciendo, Israel, es que les están mintiendo. Nos están mintiendo. Sí. Nos están mintiendo porque fue su reacción muy evidente. Dijeron, Sí. no podemos ir. No es nuestra facultad. Digo, el que nada debe, nada teme. Sí. Si están los medicamentos ahí, pues vamos a verlos, no hay ningún problema. Y a este respecto y a este tema ha habido un silencio también del Ejecutivo. Déjame preguntarte porque escuché el caso, creo que fue en Coahuila, de una niña que se amparó y un juez, porque no había medicinas, y una jueza creo que fue, le ordenó al hospital que le proveyera la quimioterapia y apareció. Entonces, por eso te pregunto, ¿realmente sí hay desabasto, no hay desabasto? Porque en ese caso, ese hospital público sí tenía el medicamento, Israel. Yo creo que lo que está pasando, y te voy a decir lo que queremos los papás, ¿qué está pasando? Sí. Creemos, y lo quiero aclarar. El gobierno le dejó de comprar las farmacéuticas por los altos costos. Correcto, y eso lo han dicho. Entonces, y porque consideran que es monopólico, y había corrupción, etcétera, ¿no? Y tal vez tengan razón en ese punto. El problema es que no tenían un plan B. ¿Y qué está sucediendo con los amparos? Pues están teniendo el gobierno que comprar al precio que sea a las farmacéuticas. Okay. Hay 60 amparos en Nuevo León que se les está dando el medicamento, 20 en Veracruz y 5 en la Ciudad de México, que somos nosotros. Sí. Empezamos los 5 y va a haber mucho más amparos. O sea, cuando te amparas, sí aparece el medicamento. Porque lo tienen que comprar al precio que sea. Y ahí lo pueden ir a comprar al mercado, digamos, van y lo compran, lo pueden comprar, no sé. En Estados Unidos. Exacto, porque tienen que cumplir la orden del juez. Exactamente, y no tienen que andar, voy a utilizar una palabra muy coloquial, pichicateando en aras del combate a la corrupción. Sí. El medicamento que, por cierto, hablando de este tema, parece ser que en aras del combate a la corrupción se está sacrificando a nuestros hijos. Así lo vemos nosotros. Eso es terrible lo que tú dices, Israel, porque desde luego cualquiera está a favor de combatir la corrupción, claro. Nadie diría lo contrario, ¿no? Pero ¿a qué precio? ¿No? Exactamente. O sea, aquí lo que tú estás diciendo es al precio de las vidas de muchos niños. Así es, Leo. Nosotros, cuando fuimos ante la Comisión de Salud del Senado de la República, delante de 21 senadores, les dijimos, no le apliquen una quimioterapia al sistema de salud. ¿Y por qué una quimioterapia? Porque las quimioterapias barren con lo bueno y lo malo. Correcto. Es una buena, claro. Y parece que eso hicieron. Les dijimos, una buena analogía, fíjate. Hágalo con bisturí este combate, con láser, muy delicado, porque se van a llevar vidas humanas. Pero parece que por un oído les entró y por otro les salió y no nos hicieron caso, ¿eh? No nos hicieron caso. Y eso es lo que están haciendo en este combate a la corrupción, que tal vez tengan razón. Como tú dices, ¿quién se opone a combatir la corrupción? Claro, ¿no? Pero se están llevando vidas humanas en este camino, o se están llevando la salud de muchas personas. Ahora, ustedes han hecho un movimiento y creo que, y te felicito, porque yo creo que la solución es la presión social frente a estos temas, pero los han estigmatizado muy, muy gacho, Israel, ¿no? Incluso ya los empiezan a utilizar políticamente a ustedes, que lo único que quieren es que les den medicinas a sus hijos que tienen cáncer. Hay un tema ahí muy complicado, hay un vapuleo en redes sociales. Durísimo. De todo, que no tenemos hijos, que nos manipulan, que somos prianistas. Para empezar, este país es un país de libertades. Uno puede creer y pensar en lo que uno quiera. Dos, los papás con niños con cáncer nos podemos sentar con cualquier actor político. Es más, debemos sentarnos con cualquier actor político para escuchar todas las versiones. Es nuestra obligación. Saber qué está pasando, qué opina el PRI, qué opina el PRD, qué opina el PAN, para saber qué está pasando con el sistema de salud. Es nuestra obligación y sería irresponsable quedarnos con una sola versión. Y también te quiero decir que la ayuda que nos pueda brindar alguna institución política nunca está de más para un papá que tiene un hijo con cáncer. Si alguien o si... o sea, te agarras de cualquier, de cualquier ayuda. Claro. Sí, y si es una ayuda esa jurídica... situación desesperada, claro. Claro, pues adelante, ¿no? Yo le decía a alguien, yo como padre sería capaz de bajar al infierno y hablar con el mismo diablo para tratar de solucionar el problema y sentarme con él a hablar. En aras de salvarle la vida a mi hija o a los niños.
¿Hay una falta de empatía, dirías, del gobierno con ustedes? Yo creo que sí nos ven como enemigos y Sí. no somos sus enemigos. El enemigo es el cáncer. Nosotros queremos ayudarle al presidente, queremos ayudarle al gobierno, pero también el gobierno tiene que ser empático, tiene que ser responsable y tiene que ser sensible en este tema y tiene que tener capacidad de resolución. No puede ser que tengamos un mes, casi en mesas de diálogo y la situación esté en las mismas. Es decir, el simple diálogo no lleva los medicamentos por sí solos a los anaqueles de los hospitales. Pues sí. ¿Y cuántos son? O sea, ahorita, ¿cuántos están organizados? ¿Cómo están organizados? Platícanos un poco del movimiento que se está gestando ahí. Las redes sociales son maravillosas. Sí. Nos hemos contactado a través de grupos de WhatsApp y a través de las redes sociales y hemos contactado con Jalisco, hemos contactado con Baja California, sí. O sea, cada estado, Veracruz, digamos, tiene su propio movimiento, vamos a decir, de padres con hijos de cáncer. Y muchos de estos dirigentes o voceros, digámosle así, los que toman la batuta, se contactan con nosotros y nos mandan el reporte. El caso de Yucatán, ¿no? Voy a poner como ejemplo a Yucatán. Sí. ¿Qué pasó hoy en Yucatán, no? Pues no están dando los medicamentos. Nosotros tenemos casi un reporte diario. Eso le decíamos a Alejandro Calderón Aripi. Es decir, nosotros estamos haciendo mejor. ¿Quién es Alejandro Calderón? El de abasto del INSABI. Le decíamos... Pues ustedes aquí tienen el reporte de los padres. Están mejor haciendo su trabajo que ustedes. Denos su chamba y van a ver que solucionamos el problema del desabasto muy rápido, si es que están los medicamentos, que ahora es una exigencia. Queremos ver estos. Entonces a ti te llegan los reportes, hoy no hubo en Guerrero, hoy no hubo en Yucatán. ¿Y qué pasa ahí? Ustedes van y le dicen al director del INSABI, oye, están faltando medicamentos ahí. ¿Y qué respuesta obtienen? Pues que son los estados, que ellos sí mandaron, que hay un problema. Se lavan las manos. Sí, claro, que es miles de pretextos. Sí. Pero la cosa es que sigue faltando el medicamento. Y el ejemplo que te puse, cuando ya llevaron la vincristina ya hace falta otro. Claro. Entonces, no, es que esto es muy importante lo que tú dices, porque no es nada más un medicamento, es como un cóctel de medicamentos que para que tengan efectividad tienen que darse en ciertas dosis en ciertos momentos. Así es. Y si falta uno, pues puede ser muy peligroso, ¿no? Exacto. Por eso nuestra preocupación. Sí. De veras que si esto no fuera cáncer y que fuera un resfriado, como tomarse un antibiótico normal, no pasa nada, ¿no? Un solo medicamento y nos vamos por la libre muy tranquilos con un tratamiento único. Creo que la gente, también parte de la sociedad mexicana, no toda, no entiende también esta complejidad de lo que es el cáncer infantil y de lo que hay también alrededor de tener un niño con este padecimiento tan terrible, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué sigue, Israel? ¿Qué dirías que sigue en esto? Vamos a seguir por la vía jurídica. Tenemos dos rutas. La vía jurídica, vamos a continuar con los amparos, 100, 200, 1000, 2000, 3000, los que Por cierto, felicidades a los jueces que han jugado un papel espectacular en esto, ¿no? Y ya ves que luego los critican por corruptos también. No, pues también los jueces de repente ayudan, ¿no? Vamos a seguir por esta vía jurídica nacional y si no hay una respuesta del abasto de estos medicamentos, aún con los amparos acudiremos a las instancias internacionales jurídicas correspondientes. Eso es por un lado. Pero también está, Leo, la resistencia civil pacífica. Sí, claro. Vamos a esta resistencia civil pacífica porque no nos queda de otra. Pues parece que este gobierno solo entiende con esta resistencia civil pacífica, con esta toma de aeropuertos. El presidente dice que esperemos al 1 de diciembre, pero pues aquí no puedes esperar, Israel. Es que yo no sé si utilizar la palabra genocidio y atreverme a utilizar la palabra genocidio si tendríamos que esperar al 1 de diciembre que llegaran los medicamentos. Y lo dejo sobre la mesa. Hay que analizar el tema de qué es un genocidio y cómo se dan los genocidios y justamente así se dan. Pues que nos esperen en aras de que un país salga adelante. No podíamos esperar de aquí al 1 de diciembre y no pueden esperar. Ningún paciente con cáncer puede esperar tantos meses. ¿Tu hija está bien? Mi hija está bien, afortunadamente, pero no quiero que esté mal. Sí, claro. Pero no quiero que esté mal justamente por eso. Ni mi hija, ni ningún niño de este país, porque yo sé del profundísimo dolor que es ver el sufrimiento de tener a un hijo con cáncer. De tener a un hijo ellos le echan muchas ganas, ¿no? La verdad, y la familia le echa muchas ganas. Como para que lo que falte sean medicinas, ¿no? Sí, claro. Es horrible eso. Debería ser lo más fácil. Sí, debería ser lo más fácil. Sí, claro, el medicamento está ahí, todas las condiciones están ahí para que el niño salga adelante.
Bueno, pues Israel Rivas, te agradezco mucho que hayas venido y Gracias. te pido que nos mantengas informado de qué está pasando. Muy amable, Leo. Y Gracias. desde luego felicitarlos por este movimiento que han hecho. Y la resistencia civil, pues sí, no queda de otra, ¿no? Para presionar al gobierno de que haya esas medicinas, ¿no? Es una cuestión de vida o muerte. Claro, así es, una cuestión de vida o muerte. Gracias, Israel. Gracias. Agradezco mucho. Gracias a Israel Rivas. Hacemos una breve pausa. Viene Marco Fernández para hablar de qué está ocurriendo con la educación en México después de la reforma del presidente López Obrador, que echó para atrás la otra reforma, la del presidente Peña. Regresamos.